estés viendo el video. Sí, señor. Muy buenos, bueno, a ver, ¿cómo es? Buenas tardes, muy buenas tardes, buenos días desde Europa y buenas tardes en Colombia. Qué maravilla tenerlos nuevamente acá reunidos a todos. Aquí está haciendo un frío terrible, o sea, usted no se alcanza a imaginar, así como el verano llegó tardío, hoy está haciendo increíblemente eh, mm, 16 grados centígrados, pero se está haciendo un frío como si fuera de eso que se mete dentro de los huesos, impresionante. Está lloviendo y entonces, bueno, eso explica la chaqueta que tengo puesta porque está haciendo un frío terrible. Estoy absolutamente feliz hoy porque Julieta Henao nos está acompañando hoy. Para quienes se conectan, aunque a todos los veo como muy conocidos, pero esto me toca decirlo siempre porque como esto queda grabado en diferido, esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio que hemos desarrollado en Zona Segura desde que un virus puso en jaque a la humanidad hace ya 3 años y que, bueno, un poco más de 3 años, y que desde ese entonces y hasta hoy nos reúne cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde,
para conversar, para que Leani, Josué, Heider, Gianlucas, Claudia, Carolina, Camilo, Ana María, tengan el privilegio de encontrarse con un profesional especializado en un tema y ese tema sea afín a lo que nos ocupa en nuestro día a día, que es la gestión de riesgos, el cumplimiento, la gestión de oportunidades, la gestión de riesgos de desastres, la seguridad y la salud en el trabajo, la gestión de crisis, la gestión de emergencias y la administración de empresas, la gerencia corporativa. Y desde este espacio lo que hemos siempre pretendido es una conversación amable, tranquila, sin acartonamientos, sin ponernos a dar clase, que así como mucha cátedra, sino una conversación desenfadada, tranquila, fluida, con nuestro invitado para que hablemos sobre ese tema que hoy nos concentra. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Yo llevo casi que un año coqueteándole para que pudiéramos fijar esta fecha de reunión. Yo tuve el privilegio, yo a Julieta, paradójicamente no la conozco en persona, pero em, yo vi a Julieta hablar en un encuentro del Consejo Colombiano de Seguridad antes de la pandemia, justo antes de la pandemia en la Universidad CES y me encantó su conferencia sobre neuropsicoinmunoendocrinología. Y esa cosa tan larga de pronunciar, pues termina siendo como un revuelto de muchas cosas. Pero por eso la invitamos, porque ese tema es absolutamente apasionante y tiene que ver montones con nuestro quehacer. Pero entonces yo quiero darle la bienvenida a Julieta Henao Pérez, médica, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de eso, para no pronunciarlo tan largo, psicoinmunoendocrinología. ¿Lo dije bien? No sé. Explícanos, Julieta, por qué estamos hoy reunidos para hablar de psicoinmunoendocrinología y cómo esas neurociencias se aplican a la gestión de riesgos. Bienvenida, Julieta. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Para mí es un honor, pues, como compartir con ustedes. He estado en algunos de los conversatorios y he aprendido mucho. Muchísimas gracias por la oportunidad que se me brinda, pues, de poder asistir. Y bueno, la psiconeuroinmunoendocrinología realmente surgió por serendipia. Serendipia fue que, pues, por suerte, en unos experimentos que hacían un inmunólogo y un psiquiatra, por allá en los años 65, 70, entonces, pues, encontraron que unas raticas, de pronto ellas podían también condicionar la respuesta del sistema inmune. O sea, ellos podían condicionar la respuesta en que su sistema podía responder ante unas vacunas y ante unos inmunosupresores que ellos usaban y los condicionaron con agua azucarada. Entonces las raticas pues empezaron a asociar el agua azucarada con el malestar que le causaban los inmunosupresores. Llega el punto en el que ya no les dan el inmunosupresor, sino que simplemente les dan el agua azucarada y no más. Y resulta que con solo el agua azucarada, que había que dárselos a la fuerza a las raticas, estas raticas empezaron a disminuir la capacidad de respuesta inmunológica ante una vacunación, que eso no sería lógico, porque si no le dieron el inmunosupresor, entonces ¿cómo fue que pasó eso? Y ahí es donde empezaron a encontrarse que había una comunicación totalmente directa entre todos los sistemas que nosotros tenemos en el cuerpo, porque tenemos receptores para todo y mensajeros para todo. Solo que no nos habíamos dado cuenta que había
esa comunicación tan, digamos que cercana, a pesar de que sean órganos distantes. Entonces, pues uno diría, pues si el cerebro está por allá arriba en la torre, ¿qué va a pasar? Los que están, por ejemplo, circulando en toda la sangre como las células del sistema inmune que son de defensa, o qué va a pasar con el sistema endocrino que son glándulas regadas por todas partes, pero en realidad consiste en eso que sería esa comunicación gracias a los diferentes receptores que tienen todas las células para todo tipo de comunicación de cualquier lenguaje. Entonces ahí ya empezó y en ese momento ellos se atrevieron en una época en que no era posible que se dijera que había una comunicación, pues que había algo más digamos, como casi, entre comillas, sobrenatural que podía llevar a que el sistema inmune, que supuestamente no tenía nada que ver con las partes psíquicas, ni nada que ver con la parte endocrina, ni nada que ver con lo demás, ellos propusieran que sí había una relación y que de hecho desde el mismo Pablo con lo de los perritos se comprobaba. Entonces así fue como empezó todo. Y cuando yo hablaba con Carlos, que él me decía, es que es como ver cómo esos ejes completos pueden estar involucrados y cómo poder aplicarlo a gestión de riesgos. Incluso yo me ponía a pensar cuando él me decía eso, que muchas veces, pues eso nos pasa a todos nosotros, el primero que se da cuenta de que usted se va a enfermar es su sistema de defensas. Es el primero que se da cuenta, incluso se da cuenta antes que su cerebro. O sea, primero se da cuenta el sistema inmune. Entonces, es como un sexto sentido, como les decía la vez anterior que les contaba. Entonces, antes, él se da cuenta y él cuando descubre que hay algo que no está funcionando bien, ahí da la voz de alarma para compartir la información a través digamos que la torre de control general para poder hacer todos los cambios que se necesitan en el sistema. Entonces, la ventaja que tiene el sistema inmune para poder hacer esa conexión tan integrada con el sistema nervioso central es que el sistema inmune puede reconocer, aprender, memorizar y tomar decisiones y ejecutar en el momento que se requiere. Y lo puede hacer o cerca o a distancia. Entonces esa es la ventaja que tiene y que es capaz de enviar señales oportunas a la torre general de control para que se puedan disponer los cambios. Entonces por esa razón era que veíamos que podría empezarse incluso a pensar en un modelo para la gestión de riesgos basados desde lo biológico. Y es que yo no sé si a Ana María o a Camilo o a Carolina que están aquí o a Alex que están ya conectados, no les suena eso muy similar a lo que nosotros hacemos todos los días. O sea, es que tenemos sistemas regados por toda la empresa, tenemos una alta gerencia que podría hacer emular al cerebro. Tenemos distintas áreas o funciones dentro de las organizaciones o procesos dentro de las organizaciones que son concomitantes, que están interconectados, que dependen unos de otros, y que cuando suceden cosas en los procesos, no necesariamente alguien arriba en la alta gerencia se, se entera y que cuando se entera ya la cosa tiene unas digamos que proporciones demasiado grandes como para ya poderlas controlar y entonces ya toca es como empezar a hacer ajustes. O sea, cuando yo escuché esa conferencia de Julieta, yo dije, Dios mío, es, claro, me demoré 3 años, lo reconozco, en tratar de buscar esa presencia, pero me decía, es que esto tiene una relación, es que es perfecta. Entonces, empecemos ese, ese diálogo y los invito a que aprovechen a Julieta porque Julieta y yo estamos súper conectados en el tema, entonces ahora lo que quiero es que ustedes, Angie, Camilo, Jorge, que ya lo veo por ahí conectado desde Lima, conversen con Julieta alrededor de eso para que podamos
sacar más en limpio este nuevo concepto, porque este nuevo para nosotros es una forma nueva de abordar la explicación que podemos hacerle a nuestros gerentes de cómo y por qué es importante la gestión de riesgos. Es pura neuropsicoinmunoendocrinología. Y al Sí, contrario, ¿no? pues la verdad es que no es muy usado utilizar modelos, o sea, realmente basarse en modelos biológicos, a veces en estas cuestiones administrativas como tal. O sea, uno sí ve que a veces se utilizan modelos biológicos para hacer muchos experimentos en muchas áreas, en la ingeniería, en la física, en las matemáticas, etcétera, pero tal vez en el modelo empresarial, con esta parte de gestión de riesgos, tal vez no sea tan frecuente apropiarse de los sistemas biológicos y aprender a optimizar esas respuestas ante lo que hay que ir corrigiendo para poder hacer un mejoramiento continuo y disminuir pues accidentes, incidentes, bueno, y, etcétera, ¿cierto? Es lo que ustedes manejan pues, al día a día. Entonces, pues yo pienso que es bueno abordarlo y que pues la gente que trabaja con esta gestión de riesgos día a día también pudiese apropiarse de ese modelo y hacerlo como una fuente de refuerzo a lo que hacen normalmente. Pues no sé, ya ustedes me contarán, pues porque también yo ahí voy aprendiendo con ustedes cada vez que me reúno los jueves cuando alcanzo, que puedo aprovechar. Bueno, yo quiero que aprovechen esta conversación. No tenemos cuestionario preparado con Julieta, lo hicimos a propósito. No preparemos un cuestionario para poder hacer que la cosa fluya. Y los siento muy callados, pero entonces yo quiero ayudar un poquitico a empujar el tema. Por allá hay una manita Ya hay una levantadita. mano levantada, entonces Sí, ya de Andrés podemos empezar. Felipe. Listo. Empecemos. Andrés Felipe y luego Jorge. Nos puso Listo, bueno. perfecto. Bueno, muchas gracias. De verdad que Anita Corrales fue la que me ha invitado desde hace un tiempito a estos espacios. Me siento muy contento por poder estar en un espacio como estos y sobre todo me llama mucho la atención el tema de la neurociencia aplicada a la gestión de riesgos. Les cuento un poquitico, yo vengo trabajando en temas de gestión de riesgos desde hace un buen tiempo, trabajo en una aseguradora. Bueno, ahí tengo el El tema. logo te delata. Sí, me delata. Sí, Eh, Somos de desde la casa, somos de la casa. Súper, qué bien. Desde esa visión de el feedback, digamos, que pueden percibir estos organismos, pues, que percibimos los organismos biológicos, sabes que he visto una aplicación en el tema de gestión de riesgos y que tiene estructura y responde a esa estructura en los temas de salud. Mira que, insisto, no quiero hacer publicidad aquí a nadie, a ninguna aseguradora, pero lo que se está haciendo es que para poder empezar a medir cuáles son la calidad de vida de las personas, cuáles son tus elementos que pueden fortalecer tu salud física, mental y todo eso. Entonces ya tienes el smartwatch, tienes diferentes elementos que pueden ayudarte a medir esos cambios del sujeto a analizar. Asimismo, vengo desde hace un tiempo estudiando un concepto muy poco usado y la pregunta hacia los expertos es si se conoce un poco más sobre el tema de inteligencia de riesgos, que es un tema que va más allá de llevar un proceso simplemente de gestión de riesgos, sino de apoyarte en sistemas sensitivos que te permitan tomar decisiones en los momentos adecuados, porque básicamente cuando vamos a hablar de gestión de riesgos estamos hablando de en qué momento estoy tomando las decisiones y con quién me estoy soportando para esa toma de decisiones, ¿sí? Y qué procesos, qué elementos, qué información estoy teniendo en cuenta para esa toma de decisiones. Entonces, la duda mía era si se tiene ese concepto de inteligencia de riesgos que busca que es que las organizaciones tengan unos sistemas
de lectura de cuánto tienen de llenado, por decir algo, de su sistema de almacenamiento, para ver la carga de ocupación de ese sistema de almacenamiento y para poder saber qué decisiones tienen que tomar alrededor de eso. Así como los OPK, los OKRs o los diferentes indicadores, así también y los SCADA, los sistemas de SCADA que te permiten también tomar decisiones, porque finalmente son sistemas de gestión de riesgo que miden específicamente para un tema productivo, pero yo creo que es algo que se puede empezar a buscar la forma de ampliar de qué es lo que necesitamos medir para tomar las decisiones correctas pues a nivel corporativo, pues a nivel de empresa. Es que, Entonces, antes para canalizar un poco la respuesta con Julieta, finalmente la fiebre es un neurotransmisor exacto. que hace que uno se entere que algo le está pasando, una inflamación o una infección. De acuerdo. Y en las organizaciones, eso sucede en la base operativa. No sucede, bueno, a veces sucede en la alta dirección también, pero tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, o sea, cómo ponerle neurosensores a las organizaciones no necesariamente son indicadores, cuáles son esos puntos de inflexión en donde se encuentra la fiebre, a donde la histamina llega a hacer presencia. Esto es traducción para Julieta. ¿Cómo llega la histamina a hacer presencia para entender que ahí está sucediendo algo? Julieta. Bueno, entonces primero lo que decía Andrés Felipe, yo hago al margen área de la salud, porque en área de la salud, inclusive yo pensaría que sin necesidad de utilizar smartwatch y otros métodos, el mismo ser humano, por el hecho de la experiencia que tiene de vida, cada individuo sabe y conoce también la historia familiar, o sea que de hecho podría hacer prevención de riesgos con conciencia simplemente por conocer su historia, verificar qué de esa historia puede afectarlo a él y pues, en consecuencia tomar las medidas apropiadas. Es muy bueno que ahora tenemos todos estos smartwatch y otras formas de capturar señales que nos permiten tener un histórico para empezar a hacer valoraciones y poder tomar determinaciones. Eso considero yo que en el área de la salud, yo lo diría como que es un punto aparte. Y hablando de lo de inteligencia artificial, en la parte de gestión de riesgos y en seguridad y salud en el trabajo, estaba viendo yo cómo se estaba utilizando herramientas de inteligencia artificial para poder hacer valoración de datos, o sea, datos históricos de las diferentes empresas y los puntos y tomas de decisión con respecto a los hechos que habían sucedido en el momento X, Y, Z, W, y estaba observando que estaban teniendo pues como buenos, más o menos de los modelos de IA que estaban usando, era como interesante pues de los resultados que estaban teniendo de predicción. En el caso de, para ya abrir un poquito más el concepto, en el caso de los seres vivos como nosotros y como yo pienso que son las organizaciones, porque son sistemas que finalmente pueden ser caóticos, pueden ser abiertos y complejos, tal vez para otro tipo de ámbito, inclusive diferente a la área de la salud, e inclusive teniendo en cuenta las áreas de la salud, hay muchas cosas que todavía pudiendo ser utilizadas para poder hacer prevención en la atención primaria, que es la parte más básica, haciendo cosas muy mínimas y pudiendo tener grandes impactos, todavía ni siquiera las hemos adoptado y que es supuestamente el trabajo que se está queriendo hacer con inteligencia artificial ahora. Entonces yo digo que por ahí se parece mucho como a lo que pudiera estar pasando en otras organizaciones al margen de área de la salud y que sí, en este momento están utilizando modelos precisamente para eso. Y a mí me parece bastante interesante esa parte. De acuerdo, aquí para cerrar, el tema de inteligencia artificial me parece un tema súper interesante para establecer modelos de predicción y todo.
mi referencia ahora era más orientada hacia la inteligencia de riesgos propiamente. Es como aprendes a recoger información, feedback para procesarla rápidamente y tomar las decisiones en el momento oportuno. Eso por un lado. Y por el otro lado, me llama mucho la atención el tema de la neurociencia aplicada a la gestión de riesgos, porque en últimas estamos hablando de cómo la cosmovisión del sujeto que toma la decisión tiene una estructura apropiada para una buena toma de decisiones, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde está el reto, porque es que las cosmovisiones de los empresarios son muy distintas y hay unas cosmovisiones que están muy orientadas hacia el logro y con una estructura clara y otras que es desde la tripa que llaman, y discúlpenme aquí la Sí. expresión, pero son Cuando viscerales, dices ¿sí? tripas, viscerales, ok. Visceral, sí. Entonces, por aquí es. ¿Por qué? Por aquí es. Y les da, ¿ya? Pues, Y vaya pues contra depende ella. porque, ahí le voy a contar, supuestamente ahí en el área de la tripa también tenemos lo que serían los plexos entéricos que se consideran el segundo cerebro. Y de hecho hay cosas de neurotransmisores producidos en esa área que literal te van a llevar a tomar decisiones que van a llegar acá. Entonces hay muchas cosas, pero lo que usted dice, las cosmovisiones, a mí me parece supremamente interesante, porque de hecho uno podría resumir en algo pues como lo que dice Albert Ellis, que es pues es psicólogo neurocientífico, que él habla que la mayor parte del sufrimiento humano viene dada por la interpretación de la realidad que el hombre hace. Entonces significa que como se hace el entrenamiento de los linfocitos T, que son, háganse de cuenta, como los directores de orquesta del sistema inmunológico, que es un entrenamiento supremamente exquisito, en el cual aquellos que reaccionan demasiado son delesionados, se eliminan porque reaccionan demasiado, o aquellos que no reaccionan nada, se eliminan porque no reaccionan. Se necesitan puntos intermedios con una capacidad de toma de decisión y de ejecución absolutamente precisa. De hecho, un error mínimo en el entrenamiento significa respuestas realmente catastróficas. Y estoy hablando que un error mínimo puede significar un cáncer o una enfermedad autoinmune. Claro, Entonces, y más o eso se ve menos, en las redes neuronales artificiales exacto, también se ve. Si le metes exacto, el sistema que no es de entrenamiento, se te dispara se le esa disparó. respuesta. Y entonces imagínese usted, si está hablando de cómo el gerente o el que está haciendo toda esa parte de administración, el que se supone tiene esa gran visión de lo que es la organización, si de pronto falla algo en esa parte de esos entrenamientos y de la conciencia que el mismo sujeto tiene, pues ahí hay un problema. Y hay algo que, qué pena para la otra persona que tiene la manito levantada. Qué pena. Hay algo que yo he ido aprendiendo hasta ahora y que con el libro del universo en un átomo del Dalai Lama me llamó mucho la atención, porque él habla de un punto en donde la espiritualidad se encuentra con la ciencia. Pero esa parte de la espiritualidad es casi que el entrenamiento del ego que debemos hacer los sujetos para poder retirarlo, para poder tomar decisiones que sean para el conjunto y que no sean pasadas por las horas. O sea, la individualidad es buena, pero no cuando esa individualidad llega digamos, como a colapsar ese otro del conjunto, ¿cierto? Que Entonces, afecta al colectivo. Cuando que la afecta al colectivo. afecta al colectivo. Entonces, esa es una de las cosas muy bonitas que cuando yo leía el libro, yo decía, ay, bueno, siquiera no me estoy enloqueciendo cuando yo estoy pensando en esa parte que es esa combinación donde eso biológico encuentra como ese sentido de la existencia del ser con el compromiso que tiene de la comunidad. Entonces, perdón, pues ahí por la cuñita del libro del Dalai Lama. No, 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 pero no. muchas gracias, Aquí muy nos bueno. encantan las bibliografías, Julieta, no te preocupes. Ni más faltaría. Muchas gracias. Bueno, Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, voy a tocar un poquito la espiritualidad, voy a conectar un poquito la biología y voy a llevar a un caso práctico. Y es que me queda claro que la ciencia que estudia el hardware de nuestro organizador de ideas, de software, es importantísima. La gran pregunta es,
en experiencia práctica en el campo de salud, ¿se ha logrado desarrollar ya algún modelo que permita capturar la información para que sea insertada en los famosos sistemas integrados de gestión organizacional, fuera el que fuere, justamente para los tomadores de decisiones? Porque gran parte del problema es que a veces nosotros no estamos evaluando en riesgos, que estamos sobrecargando la capacidad de ese tomador de decisión y a su vez estamos generando efectos adversos a la organización por la sobrecarga que se da. Entonces, un mal manejo de estrés conlleva a pésimas decisiones en algún momento y a quiebras gigantescas o aspectos corruptibles y punibles por la ley, ¿no? Entonces, yo quiero un poquito tocar por ahí, ¿no? Porque también depende mucho del estado de preparación interna, emocional, espiritual que tenga este gestor para poder sobrellevar el tema y, como dice, y balancear la química neuronal hacia el lado positivo, ¿no? Por ahí quería soltar un poco la pregunta, Julieta. Bueno, a ver, ahí hay algo muy interesante. Es importante, quisiera como darle fuerza a esto que usted decía, a la toma de decisiones de pronto no tan adecuada en el momento, o que se salta la parte de lo que es ética y moral. Porque cuando se está con, o sea, nosotros somos mamíferos y cuando estamos dando respuesta como mamíferos en riesgo, prima, entre comillas, lo que sería prolongación de especie. Obviamente no es que todo el mundo esté prolongando la especie, pero biológicamente es la respuesta que nosotros tenemos. O sea, es algo que ya está en el hardware, pues allá metido en el software que mantenemos como de la BIOS, pues como la base del asunto. Entonces, ahí es donde se cometen esas situaciones complejas de saltarse ética y moral, y es cuando se ven esas situaciones, no sé, pues no voy a dar ejemplos más bien, de cosas que han pasado incluso a nivel de América Latina recientemente y que han generado muchos problemas sociales y políticos precisamente por corrupción, que se puede ser corrupción, ¿verdad? Y lo otro es que puede que por el desespero que tenga el individuo como mamífero en riesgo, tome una determinación en el momento que literalmente lo pueda llevar a una quiebra o algo muy complejo y que pueda, pues, comprometer a muchas personas. Lo que usted pregunta es algo que se ha estado estudiando hace mucho tiempo. Y lo digo es porque en este momento, inclusive aún después de la pandemia, lo que es respuesta de estrés y entrenamiento de la respuesta de estrés, que es la autogestión de estrés y autogestión de las emociones, fue tomando más fuerza de lo que antes se tenía. Pues se mencionaba, muchos grupos de psicólogos, mucha gente lo trabajaba, neurocientíficos, pero no se veía con esa, digamos, como con esa intención de cómo disminuir eso que usted decía, como esa sobrecarga que pueden llevar, que puede llevar ciertos individuos que ocupan cargos complejos, pues, para toma de decisiones. Entonces, a raíz de eso, pues, se ha tratado de ver cómo empezar a generar modelos de autogestión de estrés y de emociones que no requieran mucho del individuo en el sentido de agobiarlo como con una responsabilidad más, o que se le vuelva como algo más difícil, sino que sea como algo que sea parte de lo que le permite, ahí voy a la espiritualidad, fluir con su propio bienestar, ¿verdad? Entonces, eso sí se ha visto, y desde el punto de vista biológico se han hecho ensayos muy bonitos. Entonces, se han hecho ensayos tanto con las personas de toma de decisiones como con las personas que hacen parte de la organización. Y han visto cómo han podido cambiar las percepciones de aquellos que hacen parte de la organización frente a la responsabilidad para poder gestionar inclusive los riesgos dentro de la misma organización y, de hecho, inclusive mejorar la productividad. Y esto lo han hecho, pues, utilizando cosas tan simples
que a uno le llama la atención. O sea, hay algunos resultados que se han hecho, sobre todo han sido compañías norteamericanas y otras inglesas, que han utilizado, por ejemplo, entrenamiento de meditación de atención plena, pero en pequeños lapsos de tiempo. Y dan como esos espacios y lo dan tanto para las personas que están a cargo de dirección como para aquellas personas que están en la parte de operación, y observan que realmente dan resultados positivos tanto para la salud de las personas, porque evalúan frecuencia cardíaca, presión arterial, tasa de variabilidad cardíaca, electrodermoconductancia, o sea, evalúan muchas cosas biológicas que a nosotros nos sirve para poder evidenciar y objetivar que lo que sí estamos evidenciando, y perdonen la redundancia, sí es lo que tenemos que estar viendo y no es que sea lo que la persona desde los subjetivos simplemente cree, sino que es una combinación entre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces, sí se ha tratado y se está inclusive buscando que pueda llevarse como a determinar por grupos en las organizaciones cuáles son esas mejores maneras de lograr esos momentos, que no son momentos muy largos, sino que son pequeños, son cortos espacios de tiempo de 10, póngale máximo pues 15 minutos en el día, 7.5 en un horario y 7.5 en otro o algo así. Entonces, lo que sí le quiero decir es que, o sea, artículos sí hay, y sí hay realmente gente que está tratando de hacerlo. Y en el área de la salud, por ejemplo, sí que lo han estado tratando de hacer, porque en el área de la salud, específicamente ahí, pues hay algo que nosotros llamamos la triple y la cuádruple meta. Y es que en la triple meta se tienen en cuenta como lo que es la infraestructura, en cuanto a lo que es edificio, equipos, y que se pueda cumplir con todos los requisitos de tener el talento humano, pues de tener los requisitos de talento humano que se exigen, pero nunca se había tenido en cuenta que había que tratar de que ese sobreesfuerzo que se le estaba haciendo al talento humano fuese evaluado y se buscaran maneras donde ese talento humano fuese tenido en cuenta y fuese valorado, y se le permitiera unas retroalimentaciones a través de esos ejercicios que le dieran bienestar. Entonces, no sé si por ahí voy como dando respuesta. No, completamente claro. Yo por eso justamente me quedé todavía con la manita levantada, ¿no? O sé que Carlos lo hizo al propósito, porque estamos viendo ahora y un poquito la velocidad de los tiempos, ¿no? Entonces, la velocidad de los tiempos y de las organizaciones nos lleva a ese límite. En pocas palabras, estamos generando sustancia química que nos mantiene altamente acelerados, ¿no? A tal punto de que quemar cerebro, por decirlo de una manera, es el riesgo más alto que sufren los altos ejecutivos, ¿no? Como que también puede ocurrir lo mismo a nivel del operario, del nivel clave, pero del nivel más bajo. Entonces, la gran pregunta es si esto ya está en la ciencia desarrollándose y podemos jalar esta información al software o a la herramienta, sería valiosísimo porque nos permitiría adelantarnos considerablemente a una serie de conductas sociales, ¿no? O de efectos adversos a las organizaciones, sean empresariales, sean gubernamentales, sean comunitarias de cualquier nivel, ¿no? Entonces, por eso decía, algún ejemplo práctico ya puesto en marcha, no sé si en América o por lo menos si en el mundo. Como le decía, bueno, pero para hacerlo aplicado y que se generara ya el software para poder hacer esa proyección para tomar medidas, pues sí, de manera no reactiva, sino proactiva. Sí hay algunos lugares que han tratado, pues algunas instituciones que están tratando de hacer cosas similares, pero de hecho creo que esas instituciones que están tratando de poder plasmar lo que se ha encontrado en lo biológico y lo subjetivo a software, creo que hay algunas
que están tratando de encontrar como ese punto intermedio. Entonces, por ejemplo, hace poco, inclusive creo que es un artículo que sale publicado de pronto dentro de poquito, es de un grupo de la Universidad Remington, voy a hablar de una universidad de aquí del departamento de Antioquia, Sí. que ellos durante lo de la pandemia tenían trabajadores pues que eran como híbridos, pues que trabajaban trabajo remoto, tenían que ser presencial, bueno, en fin. Y estaban interesados en ver qué pasaba con la parte alimentaria, con la parte del estrés, y necesitaban como ver qué medidas tomar con ellos porque en algunos de los administrativos estaban teniendo alta rotación de personal y ellos no sabían pues realmente como por qué, o sea, en la pandemia y después de la pandemia. Entonces ellos hicieron uso de un software que utiliza un grupo de psiconeuroinmunoendocrinología de la universidad, pues de la Asociación de Medicina del Estrés y psiconeuroinmunoendocrinología de Córdoba, Argentina, para poder capturar información subjetiva y objetiva y poder mirar qué medidas podrían tomar con estos grupos de esta parte, pues como operativa de la universidad. Y con la parte pues con la parte ya de gerencia, que sería en este caso decanaturas, jefes de programa y demás, mirar pues si podían hacer algunos cambios con respecto a la toma de decisiones y a cómo estaban tomando las decisiones y cómo las estaban transmitiendo a las personas que estaban pues bajo pues a su mano. Y ellos los centraron en un inicio, creo que los centraron más en cuanto a cambios biológicos con lo que tiene que ver con índice de masa corporal, o sea, peso, la talla, presión arterial, esos cambios pues como muy biológicos. Y lo otro que tengo entendido era que pues está la utilización del índice de carga alostática, que es un índice que va sumando varios aspectos, suma pues la parte de neuro, la parte endocrina, la parte inmunológica y la parte subjetiva. Para poder ver si con ese índice de carga alostática ya la parte administrativa como tal, decanatura, rectores y todo esto, podían tomar decisiones para ver cómo iba a ser el manejo de ese personal después de la pandemia. Entonces, ese es un ejercicio que están haciendo pues muy experimental, porque la verdad, y así como es y así, creo que lo he visto por Maus, que es un autor alemán, y lo han hecho en aviadores, pues en grupos de aviadores Sí. en Alemania. También hay unos grupos de algunos chinos que han tratado de hacer, de utilizar este tipo de herramientas como la carga alostática para toma de decisiones. En el Centro de Desarrollo Aeroespacial de Airbus en Lyon, en Francia, hay un desarrollo bien interesante alrededor de cómo las cabinas de mando de los aviones, de los nuevos aviones, de la nueva generación de aviones, va a estar muy concentrada en el joystick, que acuérdense que hoy ya no son los timones que usaban los aviones antes, sino que es un joystick y ese joystick tiene neurosensores que miden cualquier cantidad de cosas del comportamiento. El término científico eh, lo dijo ahora Julieta, la dermo no sé qué. Termoconductancia. Dermoconductancia, exactamente. Dermoconductancia de la mano del piloto. Para mejorar los sistemas de predicción en ruta y de manejo de los aviones. Es una cosa bien, pero bien interesante, porque eso ha reducido indiscutiblemente la
los errores en la aeronavegación. Así podría uno pensar que podría esto aplicarse en muchas otras cosas, ¿no? Desde luego. Vea, de hecho, lo que usted dice eso. No sé si ustedes han visto ese programa de desastres aéreos. Sí, sí. Sí, ok. Mi esposo es ingeniero mecánico. Entonces, yo estaba viendo, a él le tiene pavor a esos desastres, pues, y entonces él los ve con mucha atención y él estaba haciendo como un análisis desde la mecánica. Y yo me ponía a pensar que de pronto hay una cantidad de equipos que obviamente a los cuales de pronto se adapta y se acostumbra el que es el piloto de vuelo, que si se pierden, lo dejan pues como muy, digámoslo, indefenso para la toma de decisiones en tormentas, bueno, en todas esas situaciones. Y entonces, pues hablando con él me decía, pero qué bueno uno poder generar, entonces, porque hay plan A, hay plan B, entonces que el plan C y D, como para que no se maten allá esos que van en el avión. Y yo le decía, pues, la cuestión es que todos los aparatos, como ustedes dicen, son la extensión de los humanos, ¿cierto? O sea, todos los sensores y todo lo que tienen son la extensión de los humanos. Yo le decía, es muy complejo llegar hasta allá, como de ver si pudiese desarrollarse otro sistema de transmisión de información que pudiera estar más a la mano del piloto y de quien lo acompaña, basado obviamente también en los datos que se puedan capturar de las personas que están en el problema en el momento, que como yo les digo, si son mamíferos en riesgo, pues ellos van a tratar de prolongar la especie de alguna manera, aunque no sea la mejor. Entonces yo les decía, no sé si pueda existir en el futuro formas diferentes de transmitir información que no requieran pues que no requieran demasiada infraestructura y que fuesen mucho más eficientes. Entonces pienso que ahí sería clave porque podría llegar mucho más rápido, o sea, formas muy rápidas como nosotros tenemos, por ejemplo, los impulsos nerviosos viajan muy rápido, pero si tú pierdes la mielina, el impulso nervioso se pierde y se vuelve lento hasta que se va desvaneciendo, entonces no hay una respuesta muy buena. Entonces yo le decía, es como eso, si ese es el avión, se le perdió la mielina, que sería lo que haya sido de los sensores, y en plena tormenta, ¿y qué va a hacer? O sea, hay que generar, también es una oportunidad de investigación, generar formas nuevas de tratar de generar comunicación entre los centros de control y aquellos que tienen que operar, que no sean las clásicas. Eso lo decía yo a él, que eso sería una ventaja buenísima. Por eso, yo no sé si, yo les recomiendo que se lean Ruido de Kahneman, porque Ruido tiene un planteamiento alrededor de, o el arte de pensar de Rudolf, se me olvidó la palabra, Dovelli, de Rolf Dovelli, porque esos dos libros, de una forma, una muy extensa, la de Kahneman, y otra muy breve, la de Dovelli, lo que nos ayudan es a entender también los sesgos típicos que tiene el comportamiento humano. Y poder hacer predicciones a partir de sesgos ya es una herramienta que está usando, por ejemplo, la herramienta artificial, la inteligencia artificial. Yo recuerdo que hace poco estábamos consultando algo para hacer un texto y le dije, y entonces la herramienta se equivocó, pues, o sea, uno como juicio de experto dice, eso no es correcto, lo que está diciendo el chat GPT no es correcto. Y yo le increpé al chat GPT, le dije, lo que acabas de decir no es correcto". Y la respuesta del chat GPT fue, excúsame, lo siento, no quise ser impreciso. Y entonces, wow, uno dice, si una herramienta de estas es capaz de inferir una recriminación y tomar una decisión de excusarse, estamos
sentados frente a un juicio moral. Y una máquina haciendo juicios morales es un paso gigantesco. Es un paso gigantesco. Para bien y para mal, ¿no? O sea, esto estamos hablando de riesgos, pero también estamos hablando de oportunidades. Que les adelanto, es parte de lo que vamos a conversar la próxima semana sobre gestión de oportunidades o riesgos positivos. ¿Qué relaciones hay ahí? Bueno, pero hablemos hablamos de neurociencia, hablamos de neuromarketing, hablamos de neuroeconomía, porque entonces le ponemos el prefijo neuro, somos demasiado libérrimos para utilizar el prefijo neuro. Yo sí quisiera, de todos modos, Julieta, precisar que no todo lo que a uno le pone neuro adelante tiene la profundidad de la inmunoendocrinología. Pues miren, vea, yo realmente pienso que a veces se nos va la mano en la utilización de términos y banalizamos términos, así como se ha banalizado el del estrés y otros. Creo que el neuro, en todas sus derivaciones, han sufrido también de esa banalización. Y sobre todo porque es como perder el norte del conjunto. Es decir, se los voy a poner de esta manera. Para que nosotros los médicos tengamos trabajo, tenemos que darle gracias todos los días, todos los santos días, a las células del sistema de defensas. Porque si no fuera por las células del sistema de defensas, no había inflamación. Si no hay inflamación, no hay dolor, no hay enrojecimiento, no hay irritación, no hay fiebre, no hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces, si no fuera por eso, pues igual no nos dábamos cuenta ni siquiera que nos estábamos muriendo. O sea, gracias a eso nosotros tenemos empleo. Y lo otro es que hay muchas de las respuestas que nosotros tenemos que dependen de la información que otros sistemas le envían al cerebro, ¿cierto? Y como les decía ahorita, o sea, imagínense, hay tomas de decisiones que se han visto que son tomas de decisiones basadas en el segundo cerebro, que es el estómago, y hay veces que se han descrito tomas de decisiones basadas en otro sistema nervioso complejo que forma un campo electromagnético alrededor de la parte superior del pecho y que lo genera el corazón. Y es un sistema nervioso propio del corazón. Entonces, si a eso vamos, nosotros tenemos puntos de información en todos los lados. Entonces, de pronto, pues como todo viene así como por, yo diría, entre comillas, y no estoy menospreciando, sino como que vamos yendo por moda, es empezarnos a dar cuenta de que sí, obviamente, necesitamos entender que la interpretación de la realidad da resultados biológicos y hay cambios químicos y hay cambios hormonales y hay cambios específicos celulares, la raíz de lo que nosotros interpretamos de nuestras realidades, pero también hay muchos de esos cambios que se dan en la realidad, que se dan porque no solamente es la interpretación que yo he tenido aquí, sino también la interpretación y la percepción que yo pueda tener desde esos otros puntos donde yo también tengo plexos nerviosos. Entonces, por ejemplo, o como le decían ustedes, por ejemplo, para uno hablar de fiebre, realmente lo que informa de que hay fiebre son las células del sistema inmune que envían lo que nosotros conocemos como citoquinas y que esas citoquinas cambian el termostato del cuerpo. Entonces, al cambiar el termostato del cuerpo, pues evidentemente te va a dar la fiebre. Entonces, ahí está pues como la cuestión. Cambia el termostato y te da la fiebre que te está avisando de que hay algo que te está generando digamos, como una disrupción al orden que tenías predispuesto.
Entonces pienso que hay que como mirar desde esa parte de la neurociencia, qué tanto podemos hablarla en todos los sentidos, e inclusive inclusive lo que llaman neuromarketing, tiene que ver también mucho, es como con preferencias y también cuestiones de tipo más emocional, inclusive en algunas circunstancias. Entonces, míreme que puede ser algo que inclusive no pase del límbico y se quede en el límbico, en la parte del sistema de emociones, y no pase como a la corteza prefrontal, que es lo más elaborado que nosotros tenemos, que es donde nosotros podemos como discernir muchas cosas de ética, de moral, de comportamiento, de toma de decisiones importantes. Entonces, yo creo que hay que, como decía uno de los profesores nuestros, el doctor Pablo Cólica, mire, hay que mirar con cuidado y darnos cuenta qué tanto estamos banalizando los términos y qué tanto realmente le estamos dando una aplicación apropiada a ellos, y sobre todo una respuesta desde la ciencia que sea acorde a lo que estamos bautizando. Pues eso es como lo que hablábamos con uno de los profesores, y era precisamente eso. Esa precisión me parece que es muy pertinente porque somos muy... Aquí en este espacio de conversatorio siempre hemos sido muy respetuosos de los conceptos, y es más, siempre hemos sido defensores de que quienes manejamos gestión de riesgos debemos tener un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. No, mentiras, es una broma. Tenemos que tener conocimiento profundo de muchos temas para poder hablar con propiedad frente a diferentes públicos, que un día hablamos con un empresario de los alimentos, el otro día hablamos con un empresario del cemento, mañana hablamos con un empresario de los seguros y pasado mañana hablamos con un microempresario de las trapeadoras. Y para poder hablar con propiedad de los temas, pues tenemos que respetarnos a nosotros mismos en el tema de que no podemos hablar de todo sin tener conocimiento profundo de algo. Hablando del sistema endocrino y inmunológico, yo veo a Alberto con tapabocas. Lo estás haciendo a propósito. No, no, no te lo quites. ¿Por qué? Ni más faltaría, no. Era para producir un comentario. Bueno, eh, ah, Jorge tenía la mano levantada. O sea, la deslevantó. Sí la tenía levantada, pero hace un buen tiempo, ya después de la explicación adicional, lo único que me queda decir es, estamos analizando mucho el uso de la neurociencia en diferentes campos que tienen que ver justamente con la labor principal del elemento que tenemos en la parte superior, que es el cerebro, y la conexión nerviosa que hay con todos los elementos del sistema. Sin embargo, yo vuelvo a insistir, ¿no? O sea, en ese esfuerzo de tecnificación que tiene la especie humana, que a veces trasciende o transgrede la línea de lo racional, que es donde el cerebro marca ciertas pautas, nos encontramos, como bien dijo Carlos, ¿no?, con una amenaza a puertas de juicios morales. Entonces, ¿en qué momento este sentir humano de que está ante la amenaza, ante algo que todavía está experimentando en la inteligencia artificial y que no le está dando, digamos, que esa línea de diferenciación, porque todavía está muy ensimismado, encariñado con todo lo que se va a lograr, ha visto las futuras amenazas, como por ejemplo, yo ayer conversaba con un experto en prospectiva sobre la pérdida de empleos masiva que va a generar la eficiencia de la inteligencia artificial y el síndrome colectivo que vamos a tener nosotros como especie por sobrevivir ante la máquina. ¿Cómo están viendo los neurocientíficos
este escenario a futuro, que ya en el mundo de riesgos nosotros lo estamos mirando con bastante delicadeza? De hecho, pues es algo que consideramos con mucha preocupación, porque si ahorita tenemos una pérdida de sentido, mucha de la población joven, probablemente se aumente sobre todo el tipo de problemas de salud mental, y que aumente la carga de salud, pues la carga de enfermedad. O sea, que para nosotros sí realmente se vería representado, o sea, se está viendo representado en un problema 1 y 2, porque muchas veces cuando se está involucrado en situaciones como la que usted describía, de lo de ese colectivo que está casi que bregando a sobrevivir a la máquina. Muchas veces la toma de decisiones en medio de esos momentos de dificultad te puede llevar a tomar una decisión de utilizar fármacos que no sean los mejores para tu bienestar como persona, y que terminen consumiéndote y terminen volviéndote esquizofrénico, o sea, destruyendo tu vida. Entonces, eso es una de las cosas que ahora inclusive se está cuestionando mucho desde de la bioinformática, y no como de la bioinformática como tal, sino desde la parte bioética de toda esta parte de la ingeniería y de la inteligencia artificial, que está preocupando bastante. Entonces es una de las cosas pues que inclusive en este momento están tratando de hacer como la manera de encontrar un punto intermedio en que teóricamente la máquina no, supuestamente estaban preparando a entrenar máquinas para que el hombre pudiera hacer otro tipo de actividades que le permitieran pues como un mayor desarrollo, pero a lo que estamos viendo es que esas actividades que eran de pronto las que de pronto eran repetitivas, o las que no tenían pues mucha importancia, son las que están realmente, y las de pensar, pues, y todas están siendo, digámosle, los sistemas de producción en masa, las utilización de inteligencia artificial para escribir ya textos tipo libro, pues para publicaciones o artículos científicos inclusive. O sea, ya están generando un atropellamiento de lo que se supone no debería ser atropellado, porque era lo que se le iba a dar como oportunidad de. Entonces, el llamado en este momento, y casi todos los congresos, cuando hay el espacio de hablar de ética en ética en el desarrollo de inteligencia artificial, se está como tratando de hacer ese llamado de buscar alternativas, sobre todo alternativas que no permitan llegar hasta el extremo. Es más, ahora usted ve que a veces las personas ni se preguntan si lo que estaba diciendo el ChatGPT está bien dicho, o si tiene lógica o congruencia, y van tomando decisiones como presentar un caso ante un juez y hacer los alegatos basados en lo que le dio el ChatGPT, y resulta ser que como no leyeron lo que era antes el histórico, no se empaparon bien, sino que se basaron solo en lo que decía el ChatGPT, cometieron unos errores pues garrafales en un caso jurídico específico, que eso sí sucedió. Entonces la idea es como evitar esas situaciones, pero Leo, soy sincera, en este momento lo único que tenemos es voz de alerta, asombro, y yo diría que entre comillas, y no aceptado por mucha gente, cierto grado de pánico. No aceptado por mucha gente. Ana María Corrales tiene la mano levantada. Anita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julieta. ¿Cómo estás? Me alegra. Muchas gracias por este conversatorio. De verdad que cada cosa que has dicho, con Andrés hemos estado, y esa partecita, porque
¿Qué pasa? Y te la preguntaba muy en función de lo que nosotros hacemos. Y lo planteaban ahorita en una de las conversaciones que teníamos, y es que como organizaciones, yo trabajo como consultora, entonces las organizaciones necesitan que nosotros les implementemos sistemas de gestión, ¿cierto? Entonces, cuando ellos se enfrentan a un sistema de gestión que es una buena práctica, que tiene unas capacidades que son ordinarias y que son dinámicas, es decir, que tienen un checklist que pueden chulear y decir lo tengo, lo tengo, lo tengo, y otras dinámicas que están relacionadas con cómo se toman esas decisiones por parte de los líderes, independientemente de si son estratégicos, tácticos e incluso operacionales, pues porque hay técnicos que son líderes en la planta o que son líderes en la estación, ¿cierto? Nosotros nos enfrentamos a que esas capacidades, esa forma de implementar el sistema de gestión está propuesto a través de una capacidad, ¿cierto? Una capacidad organizacional, que eso es pues lo que yo estudio, en mi investigación es en eso, ¿sí? Yo investigo capacidades organizacionales. Cuando abordamos la capacidad organizacional, nosotros tenemos 4 elementos que nos plantean Thies y Feldfeld y otros autores y nos dicen tiene conocimientos, comportamientos y habilidades, tiene procesos, tiene estructuras organizacionales y tiene recursos. Y cuando nosotros buscamos comprender el fenómeno de por qué se adopta mejor una capacidad en una organización que en la otra, generalmente hay un indicador desde conocimiento, comportamiento y habilidad. Entonces, en ese punto es en el que nosotros, y ahorita hablando con Andrés Felipe, es en el que nosotros decimos, bueno, la neurociencia nos puede ayudar a nosotros a entender de qué forma transmitir esa idea al tomador de decisión a nivel estratégico, táctico y operacional. Y esa es mi pregunta. ¿Habría una conexión para que nosotros trabajemos comportamiento, habilidad y conocimiento desde diseñarles un modelo a través del cual, y especialmente nosotros que vamos como externos, tocáramos esa cultura organizacional y tuviéramos un mayor porcentaje de éxito de que esa cultura organizacional adopte la capacidad? Me hizo recordar usted, Ana, un trabajo que realizamos con una empresa de transportes de la ciudad de Medellín, que fue pedido precisamente por el gerente. Y entonces, pues, el gerente organizó todo para mirar, porque él necesitaba un cambio de cultura en sus equipos. Entonces, estaba notando que no había podido lograr como implementar esa cultura en los equipos. Entonces, nos llamaron para trabajar, pues, unos aspectos de entrenamiento en ciertas áreas para estas personas. Y lo que nosotros pudimos evidenciar con lo que trabajamos con ellos fue que una de las situaciones que no pensamos que iba a ser como tan representativa para el equipo fue que el gerente asistió a todos los entrenamientos con ellos, a todos los entrenamientos con ellos. Y al hacer el proceso completo de principio a fin, él decía que él tenía un grupo antes y que ya tenía otro grupo después, porque estaba logrando implementar una serie digamos, como de requisitos, de cumplimiento, que tenían ellos que tener como ya introyectados y que supuestamente llevaba más de 2 años en el proceso y que ya pues se le estaban venciendo los plazos para las evaluaciones y que él no estaba viendo el resultado. Después de ese entrenamiento en el cual él estuvo de principio a fin, el gerente decía, o sea, esto era antes y un después, o sea, para él fue beneficioso, pero él estuvo involucrado en el proceso y para el equipo fue demasiado, pues para este grupo de personas, porque no todos somos iguales, ¿cierto? Para este grupo de personas fue tan representativo que implicó un compromiso con la organización para el logro de sus objetivos. Entonces, en ese caso nosotros lo vimos, pero también nos pasó algo muy particular.
En otra compañía, eso en otra ciudad aquí del país, que era un holding empresarial, nos llamaron porque tenían como una gran rotación de personal y no sabía qué pasaba con su equipo de trabajo, en fin. Entonces resulta y sucede que el que nos llamó fue el gerente, un señor de mucha edad, y a mí me sorprendió que una persona de tanta edad tuviera como esa visión. Y el señor decía, vea, si yo no logro entender qué pasa con ellos, no logro entender cómo me puedo comunicar realmente con ellos. Entonces, inclusive él empezó a ir a todos los entrenamientos, sin embargo él se enfermó pues y estuvo un tiempo incapacitado largo, pero en el proceso, o sea, sobre todo era con gente joven que tenían en la empresa, entonces en el proceso cuando él estaba totalmente involucrado, los muchachos tenían como un norte, de pronto en el proceso donde ellos fueron como entendiendo lo que ellos podían aportarle a la organización o lo que la organización realmente les aportaba a ellos, llegó un punto en el que hubo una toma de decisiones por parte del equipo. O sea, nosotros no tuvimos nada que ver, pero en ese momento fue algo muy complejo porque muchos de ellos dijeron, porque el mando de la organización recayó sobre otra persona. Y al recaer sobre esa otra persona, o sea, fue un cambio de 180 grados. Y no fue como muy, digamos, como muy afortunado para la organización. Entonces, en ese momento, un grupo grande que tomó la decisión de decir no, o sea, el aporte que ahora la organización me está haciendo a mí, o sea, no me está dejando que yo sea feliz haciendo lo que hago y pudiendo aportar, sino que me estoy sintiendo agobiado. Y como eran jóvenes, ustedes saben que estos muchachos de ahora son muy dinámicos y dijeron, no, o sea, yo me estoy sintiendo oprimido, entonces los muchachos decidieron salir. Ahí estamos hablando de esas interpretaciones de la realidad de los individuos, ¿cierto? Deciden salir y de la gerencia, que estaba en manos de esa otra persona, dijeron, retiren a ese grupo de personas que es devastadora para la organización. Entonces a nosotros nos retiraron. Resulta que la gente empezó a decir, nosotros necesitamos que vuelvan, nosotros necesitamos que vuelvan. Bueno, entonces empezaron a hacer una serie de encuestas. El caso fue que pidieron que por favor volviéramos a terminar el proceso. Y de hecho la gente que estaba ahí logró como fortalecerse y del resultado de lo que fue ese fortalecimiento se tuvo que hacer un cambio de quien estaba a la cabeza, porque esa persona realmente no estaba permitiendo como que realmente se pudiera seguir como esa ruta que tenía esa persona de mayor edad que les hablé inicialmente, que sorprendentemente tenía una visión, pues o sea, yo diría que de un gran prospecto, pues como que tenía una mirada muy amplia y un norte muy bien definido. Entonces era volver a retomar y recuperar. Y pues con todo eso que ellos hicieron, obviamente nosotros cumplimos con terminar lo que teníamos que hacer, pero nosotros nos enteramos después de que todo eso llevó a ese cambio y que pudiera otra vez realmente verse como esa comunicación fluida en una forma pues como más digamos, más eficiente entre esta parte que era la gerencia, la parte administrativa y toda esta parte de la parte técnica, operarios, etcétera. Pero realmente sí nos damos cuenta de que se pueden lograr cambios. Se pueden lograr cambios positivos y en beneficio de las organizaciones. O sea, es una hipótesis que nos puede dar, o sea, si nosotros utilizáramos una metodología, por ejemplo, como de Social Network Analysis, que es más o menos de lo que tú me estás hablando, nosotros Sí. podríamos encontrar que esa hipótesis de trabajar ese componente de la capacidad, que es el componente blando, nos puede llevar a una mejor adopción del proceso, de la infraestructura que se necesita, de la estructura para la toma de decisiones, de los recursos. Sí, señora, literalmente sí. Creo que les sería de muy buena utilidad y les permitiría incluso darse cuenta de que nosotros no podemos en ningún aspecto de la existencia de los seres humanos pretender como enmarcarlos en una sola horma, o sea, en una sola hormita, como antes, por ejemplo, los médicos decían, si se le dio la infección de tal cosa, todos reciben el mismo antibiótico, si se le dio todos son iguales, no. O
sea, de hecho no, porque no somos iguales. De hecho, la misma biología nos está diciendo que no somos iguales porque no tenemos el mismo complejo de histocompatibilidad siquiera para recibir un órgano. O sea, somos totalmente diferentes. Exacto. Entonces, inclusive ustedes en esos análisis que hagan tienen que ser muy, diría yo, como Prudentes. muy prudentes y darse cuenta de las pequeñas variaciones para poder encontrar en ese social network que van a trabajar ustedes, pues darse cuenta que, dónde están esos puntos de poder encontrar esos, donde le vas a dar clic realmente a cada uno. Encuentras la manera de cómo dar un clic. Y puede ser de la forma más sencilla. Puede ser de la forma más sencilla. Entonces es como darse cuenta de esas pequeñas diferencias, porque no todos son iguales. Y te agradezco mucho la respuesta y que hagas énfasis en eso, porque a veces se cae en la creencia de, como es la norma y son los 58 debes, entonces si eso lo tiene, eso es para todos. ¿Sí me explico? Y se pierde la esencia de entender, si fuera igual para todos, tendríamos los mismos niveles de productividad en las mismas, en dos empresas de manufactura con la misma cantidad de empleados. ¿Sí me explico? Y con mapas de procesos similares, y es totalmente variable. Ay, Julieta, muchas gracias. De verdad, espero que les muchas sirva gracias por tu mucho y que lo respuesta. puedan aplicar con mucho gusto. Bueno, señora, mil gracias. Ahí te Ahí, estaremos contactando. ahí hablamos que cuando nosotros desarrollamos la teoría de pensamiento basado en riesgos, en el libro de Guía de Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgo de Oportunidades, en ese desarrollo de la teoría, lo que dijimos básicamente, sin pretender ser neurocientíficos ni mucho menos, todo el respeto del mundo, es los seres humanos tomamos decisiones basadas en riesgos con un sesgo en la motivación. O sea, ¿qué me motiva? Si me motiva el logro, si me motiva la afiliación, si me motiva el trabajo en equipo, si me motiva la requisición o si me motiva la compensación. Y si uno de esos 5 drivers o motivadores, para no entrar pues en más detalles, yo no le puedo hablar a alguien para que entre al equipo o se incorpore al equipo de la misma manera, porque cada uno tiene una motivación distinta. Y esa motivación tiene unos procesos mentales que obviamente necesitamos primero identificar para armar el equipo, y cuando esto se aplica al tema de gestión de riesgos, pues tiene mucho más sentido, porque la perspectiva, o sea, esa mirada amplia de la que habla Julieta, esa mirada amplia del miembro del equipo, va a estar siempre sesgado por ese driver, por ese motivador. O sea, esa mirada amplia para el que quiere hablar de logro, pues sí, puede que la veamos más amplia, pero el que solamente se mueve por requisición, ese no va a tener una perspectiva tan amplia como el otro, porque este lo que va a hacer es un muy buen ejecutor, pero no un buen planificador. Dale, Julieta. Me hace recordar, por ejemplo, cuando uno trabaja en laboratorio de investigación, hablando con células, cultivos celulares y haciendo muchas otras cosas, no todos trabajamos al mismo ritmo, no todos tenemos la misma habilidad de cuidado, o sea, no todos tenemos muchas cosas. Entonces, muchas veces uno logra armar muy buenos equipos, empezando a descubrir en qué es mejor cada uno de esos que están allí y en permitirle que pueda ejercer esa capacidad, esa habilidad y esos conocimientos en esas situaciones específicas. Entonces, logra uno armar muy buenos grupos de trabajo y muy buenos grupos de investigación. E inclusive, inclusive estaba viendo ya en las mismas universidades ahora, que antes no se habían dado como a la tarea de mirar cuántos de los estudiantes que tenían podrían, por ejemplo, tener una especie de autismo no muy profunda, una especie de autismo como el Asperger,
Entonces, encontrar cómo potenciar esas habilidades. Entonces, lo que usted dice, la comunicación ya en la parte organizacional, sí se debe también entrenar a las personas y encontrar esos puntos intermedios como para poder ubicar realmente en el punto del engranaje donde usted sabe que allí mejor estaría funcionando la persona y que realmente cuando eso pasa usted ve el cambio en el rendimiento de la persona. Y eso impacta el rendimiento del equipo, desde luego, y el equipo al proceso. Pues eso tiene pues una traspolación que es innegable, pero que primero uno tiene que ir a lo celular, ¿cierto? Uno tiene que ir a lo celular y no puede andar viendo el tejido completo, sino que tiene que ir a lo celular, hablando en términos pues, biológicos. Y sobre todo en ese desarrollo de equipos, Jorge, que Jorge es especializado en ese tema, y en la planeación por escenarios, cuando yo hago hipótesis, las hipótesis no todo el mundo las recibe de la misma manera, porque tiene ese sesgo, ¿cierto? O sea, yo hago una hipótesis de qué puede suceder si, voy a decir una cosa que ya es una realidad. En alguna oportunidad nosotros en Zona de Seguras llegamos y le dijimos a un banco muy prestigioso del país, quite los vigilantes de las sucursales. Esa misma frase la pudimos haber pronunciado un año antes. Y al que le dijimos eso, digo, ni riesgos, porque tenía un sesgo, precisamente un sesgo hacia trabajo en equipo. Pero se lo dijimos en su momento a una persona que lo que estaba pensando era el logro. Y entonces esta persona abrió su mente y dijo, sí, tienen razón, tenemos que mirar que tenemos que reconceptualizar el modelo de seguridad del banco. Y lo reconceptualizaron y hoy es absolutamente exitoso y es un modelo que se ve, se copia y se quiere copiar en todo, en todas partes. Pero es basado en a cómo se le habla, a quién se le habla y de qué manera se le habla, con qué lenguaje y en qué planeación de escenario. Jorge. Bueno, ya que has invocado a las fuerzas ocultas, aparezco nuevamente. Bueno, sí es cierto, ¿no? Es que estamos siempre en planificación estratégica, en teoría de escenarios, inclusive yo un poquito le comentaba por interno a Carlos Eduardo el tema de la teoría de juegos y el desarrollar o el insertar este tema porque me ha fascinado el poder meter justamente estos neurosensores cuando los llevamos a la mesa de decisiones en un juego de roles y comenzamos a ver cómo reacciona el gerente, porque creo que ese es el espacio en el cual podemos levantar una data fabulosa para comenzar a tener los baremos y los parámetros que necesitamos, ¿no? Entonces, por ahí un poquito, y el what if, bueno, sí, siempre estamos en what if porque así nos han configurado. Gracias, Julieta. Muchas gracias. Bueno. A ustedes. Mira, es que estas cosas a nosotros, yo siempre digo lo mismo, pero no es un lugar común, sino que es real. 90 minutos no son nada para este tipo de conversaciones. Y eso pues que hay algunas personas que están conectadas pues, que no han intervenido, pero que sabemos que están muy atentos y que son muy inquietos por el tema. Redondeemos el tema, Julieta, aunque es muy difícil redondear porque apenas estamos entrando en calor y ya se nos acabó el tiempo, pero démosle un redondito a esto para que nos quede el apetito para que conversemos en 2024, porque ya estamos cerrando el ciclo de conversatorios del 2023. Tú decías, tenemos como tres cerebros en el cuerpo.
podríamos hacer una similitud sobre lo estratégico, lo táctico y lo operativo, entendiendo con mente, corazón y entérico, o sea, los intestinos, siendo los intestinos lo operativo, pues que valga la aclaración. Esa interconexión, hablemos de una cosa que yo le escuchaba a alguien, se me olvidó el nombre ahora bueno, el pálpito. Eso que tanto aparece en la mente de los gerentes, sobre todo de los neoempresarios o gerendueños, como lo llamamos aquí cariñosamente en Zona Segura. El pálpito, no es que yo tengo el pálpito que me va a ir muy bien. Entonces, hablemos de ese pálpito como... Ese pálpito, la verdad es que estaba atravesado por la historia y la experiencia del sujeto y por la interpretación que hace de su historia y la experiencia. Y muchas veces puede obviamente llevarlo a una toma de decisiones que si no lo confronta con otras bases de datos, por decirlo de esa manera, pues evidentemente lo va a llevar probablemente por unos sesgos. Y esos sesgos para ustedes en las empresas tienen costos. Entonces, puede ser que tenga el pálpito que no sea el más objetivo del caso y que no lo lleve a un buen resultado. Entonces, la idea realmente es poder darse cuenta de que hay algo que usted desea y el deseo pues viene muy de la mano de la emoción y del circuito de recompensa de dopamina y bueno, todo ese grupo de neurotransmisores. Entonces muchas veces en esa emoción del deseo y el circuito de recompensa, no dejarse de pronto atrapar, sino salirse de ahí un poquito para que ese pálpito que le activa su circuito de recompensa no lo vaya a dejar amarrado a situaciones que no son las más, digamos, favorables para las organizaciones. Y no sé, pues no creo que todas las personas que sean, como usted los llama, los gerendueños cariñosamente, no sé si todas hayan tenido una forma de entrenamiento que les permita identificarse cuando están en esos circuitos de recompensa, porque piensan en circunstancias que les llevan a tener como esa sensación como de placer, de pensar de que eso va a ser muy bueno, que va a tener muy buen resultado, pero que probablemente pues como no sopesa los dos digamos como las dos caras del asunto, lo puede llevar a cometer el error, ¿cierto? Entonces, pienso que ahí es supremamente importante el proceso de entrenamiento, o sea, como si estuviéramos entrenando pues redes neuronales, o sea, tener muchos, digamos, ejemplos que le permitan ver que esos pálpitos cuando son de esa manera no dan resultados pues, muy favorables, que debe asesorarse de otros que lo pueden hacer ver que está en esos momentos de circuitos de placer, recompensa, dopamina y que necesita salir de ahí. Y que necesita tener ese acompañamiento porque los otros de pronto desde esa perspectiva de la parte de la corteza prefrontal le pueden ayudar un poquito más y lo pueden acompañar. Entonces, ahí sí yo pienso que pueden lograr como en la parte de educar y entrenar o sea, de generar como esos espacios de educar y entrenar con bases de datos importantes donde puedan ver los resultados ante esa toma de decisiones bajo eso que les digo yo, de esos circuitos que son, o sea, o puede ser circuito de recompensa o inclusive el de amígdala, de miedo, de angustia, sí, o sea, puede ser cualquiera de ellos que son extremos, pero puede pasar. Entonces, pienso que o sea, voy a hacer un resumen. Para nosotros, por ejemplo, desde la inmunología,
La educación es básica y la educación con muchas bases de datos, muchas, que permitan encontrar qué hay de común, qué hay de diferente, qué pasa cuando esto cambió, es lo mejor que hay. O sea, educar de la mejor manera para poder tener un mejor resultado. Y el sistema inmune no lo hace solo. O sea, eso es un conjunto inmenso de trabajo en equipo. No sé si eso ayuda. No, total, 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 total. Yo estoy más que feliz con este desarrollo de conversatorio. Se nos acabó el tiempo, tristemente. Yo, yo tenía una pregunta, pero creo que nos va a quedar de reto para el 2024, y es hablarte de resiliencia. eh, mm, Porque tenemos que empezar a entender la neurofisiología de la resiliencia como factor protector en los temas de gestión de riesgos, y yo creo que nos queda de reto, Julieta, para el año entrante. Muy empezando el año, te hago la invitación desde ya, esperando que nos puedas acompañar para empezar el año hablando sobre ese tema, porque me parece que en el momento sociopolítico, económico y cultural y ambiental que estamos viviendo, necesitamos entender que la resiliencia no es una palabra que se toma también a la ligera, sino que también es un proceso neurofisiológico que tenemos en el organismo y que nuestro organismo aprende, y que ese aprendizaje tiene unas bases neurofuncionales. Entonces, que eso también nos quede claro y nos queda de reto. Yo te agradezco enormemente que nos hayas aceptado esta invitación. Yo sabía que nos iba a ir muy bien en este conversatorio. Mm, Espero que las personas, Catherine, Jorge, Luis, Martín, Néstor, Omar, José Andrés, Jaime, Carolina, todas las personas que se han conectado, han ido y han venido, han entrado y han salido, mm, han logrado entender por qué esto de la neurociencia aplicada a la gestión de riesgos es fundamental para nuestro trabajo y nuestra propia comprensión. Julieta, mil gracias, mil y mil gracias por tu paciencia, por tu comprensión. Sé que has tenido un semestre súper complicado, y que este es un tiempo que sacaste para nosotros, y te suplico que nos dediques con esa misma generosidad el año entrante un espacio para que hablemos del tema. A todos los que asistieron, muchísimas gracias. Recuerden que esto queda grabado, lo montamos en nuestro blog de zonasegura.com y en nuestro canal de @zonasegurasas de YouTube. Ahí lo pueden reproducir todas las veces que quieran, porque esto pues es con la anuencia de nuestros invitados, es conocimiento que compartimos. Y ya saben, Julieta, te encuentran en LinkedIn, ¿cierto? Sí, señor. Julieta Henao Pérez, ahí está Julieta siempre disponible para que puedan conversar con ella, si la necesitan, si quieren hacer alguna consulta. Yo sé que ella tiene la mejor disposición para tal cosa. Muchas gracias a todos. Recuerden lo que Gianluca les ha dicho durante todo el evento. Llenen los datos, por favor, de ese el link que les dejo en Google, para que nos dejen los datos a quienes vinieron por primera vez a este conversatorio, para que les podamos seguir enviando las invitaciones. Mil gracias a todos, que tengan una feliz tarde allá. Yo me voy a ir a dormir y espero que nos veamos dentro de 8 días para que hablemos de riesgos positivos o gestión de oportunidades. Mil gracias, chao. Hasta luego. Gracias.
Voy a detener la grabación.